hola, buenas tardes. Dios te bendiga en esta transmisión de New Time Online. Seas bienvenido a esta transmisión como todos los lunes, ¿verdad? Pues ya estamos con ustedes, ¿verdad? Hoy un nuevo concepto de radio y espero que tengas un excelente inicio de semana y que todo lo que haya el deseo en tu corazón se cumpla a tu favor. Amén. Te voy a invitar a compartir este stream de New Time Online, ¿verdad? Empieza a compartir este stream, ¿verdad? Para que mucha gente más pueda saber de lo que Dios hace. Hoy estaremos hablando de un tema importante. Así es. Hoy estaremos hablando acerca de los milagros. ¿Qué milagros han acontecido en nuestras vidas? ¿Seremos o hemos sido testigos de milagros? ¿Hemos visto milagros? Amén. Hoy estaremos hablando de este tema importante. Amén. Recordemos que New Time Online, un nuevo concepto de radio, hablamos de temas edificantes que pueden llevarnos a un mayor crecimiento. Hoy estaremos hablando de milagros. Amén. ¿Qué milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué milagros han acontecido? Puedes empezar a escribir tus preguntas, tus testimonios. Hoy estamos hablando de milagros. Pero en lo que comenzamos a hablar, te pedimos que tú empieces a compartir este stream para que más gente pueda ser bendecida y pueda ser edificada. Hoy estaremos hablando de milagros. Amén, 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 amén. Así como dice la pastora, ¿verdad? Esta tarde será una tarde de bendición, una tarde donde creemos que, acordémonos de algo, ¿verdad? Vamos a hablar de milagros, experiencias que nos han pasado. Buenas tardes. Experiencias que nos han pasado, ¿verdad? Experiencias que hemos vivido, y si somos hijos de Dios es porque nosotros hemos experimentado los milagros de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y sí que me gustaría que tú nos pusieras más adelante de qué forma tú has recibido aquellos milagros de parte del Señor a favor de tu vida, en la cual Dios quiere saber que tú sepas, que Dios quiere que en este tiempo tú sepas que Él sigue haciendo milagros. Yo no sé tú, pero yo sé que hasta el día de hoy Él sigue haciendo milagros. Vamos a estar hablando de las experiencias, ¿verdad? Que donde Dios nos ha permitido tener a recibir milagros de parte de Él. En esta tarde estaremos hablando de testimonios, y yo creo que estos testimonios te ayudarán a que tú puedas activarte en fe, ¿verdad? Porque nosotros, lo que nos vive dentro de nosotros y nos activa constantemente es la fe, ¿verdad? Porque la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te invito a que compartas este stream live de New Time Online, en la cual sea de gran bendición para muchas personas, y tú también puedas ser portador de esta gloria, ¿verdad? No solamente nosotros, sino tú también hagas ese trabajo, ¿verdad? Que Dios nos mandó a todos, predicar las buenas nuevas, y esta es una forma diferente de predicar a nuestro Señor Jesucristo, que Él vive, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, pero desea gente como tú y como yo, que seamos valientes, que seamos gente que hablemos con denuedo, que hablemos, que creamos en medio de todo que Dios sigue haciendo milagros en pleno siglo XXI. Amén. Comparte este stream live, y estamos haciendo un momento de tiempo de donde te he compartido todavía, pero empezaré a compartir este stream live de parte del Señor para que mucha gente más empiece a conectarse en el nombre poderoso de Jesús. Así es, Dios te bendiga. Seguimos compartiendo. Hoy el tema va a ser muy interesante, porque ¿cuántos hemos experimentado un milagro? A veces la gente dice, no, es que yo no he visto los milagros de parte de Dios, pero déjame decirte que un milagro es que hoy estés aquí con vida y hayas tenido la oportunidad de respirar un día más. A veces consideramos los milagros solamente aquellas cosas que vemos de una manera grande, de una manera extraordinaria. A veces creemos en un milagro solamente cuando vemos no sé, que le aparece un miembro a alguien, que se le quita un tumor, pero en realidad hay muchas formas en las que nosotros podemos obtener un milagro. No sé cuántos han sido testigos de un milagro. Puede ser un milagro de sanidad, puede ser un milagro creativo, puede ser un milagro financiero. Estaremos hablando de todo este tipo de cosas, así que no te desconectes, no te pierdas ahí la bendición, porque también creo que el día de hoy los milagros se van a activar en tu vida. Este tema no es casualidad. Los temas que damos estos días lunes han sido de mucha bendición y de edificación para cada persona
que lo escucha. Así que creo que hoy que te estás conectando a New Time Online, este nuevo concepto de radio bajo este tema, hablando de milagros, creo que los milagros se van a establecer en tu vida en el nombre de Jesús. Así que no te desconectes, sigue escuchando esto que va a ser de bendición para cada uno. Yo sigo compartiendo este stream, ¿verdad? Yo sigo compartiendo y espero que tú también compartas este stream. Así es, yo creo, no creo, yo sé que los milagros empezaron a desatarse. Vamos a estar hablando de milagros, experiencias que hemos recibido de parte de Dios en medio de todo. El Dios que tenemos hace milagros todavía hasta el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido un milagro, cómo ha sido su experiencia. Y sí nos gustaría que nos empezaras a comentar ahí cómo ha sido tu experiencia en que tú hayas recibido un milagro de parte de Dios, ¿verdad? Un milagro creativo, qué tipo de milagro tú has recibido, ¿verdad? Es muy importante saber que hay diferentes tipos de milagros que se pueden derramar a favor de tu vida. Yo sigo compartiendo este stream live para que mucha más gente pueda seguirse conectando. Y si alguien está por ahí careciendo de un milagro y quiere recibirlo, yo creo que esta es su tarde. No porque estemos nosotros, no, porque nosotros le creemos al Dios que hizo ya los milagros. Ese es el Dios que hablamos, ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que sigue haciendo maravillas en medio de todo. Así que vamos a iniciar con una oración, pastora. Amén, ya por ahí nos dicen amén, yo soy un milagro caminando. Wow, amén. Lisa, amén, amén. Así que vamos a iniciar con una oración, amén. Padre que estás en ese cielo precioso, Señor, en esta hora recibe la gloria, la honra, la alabanza. En este momento maravilloso, Dios, Señor, te pedimos que seas tú quien dirija, Padre, esta transmisión, Señor. Padre, este tema que vamos a estar hablando, Señor, yo sé que va a aumentar la fe de muchos y sé, Señor, que los que están esperando un milagro, Señor, lo recibirán. Te pido, Padre, que tú nos guíes, Señor, y que seas tú obrando en todo tiempo y en todo momento. Toma, Señor, las conexiones de red, Padre. Cancelamos toda interferencia. Aleluya. Y declaramos una transmisión libre y poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastora. A ver, vamos a iniciar con la cita bíblica que tienes para esta tarde. Y yo creo que ya arrancamos esta hermosa tarde con los milagros que Jesús ha hecho en tu vida, milagros sobrenaturales. Aleluya. Con la voz del locutor del pastor del día de hoy. Amén. Bienvenido a New Time Online. Gloria a Dios. Vamos a iniciar, recordemos, el tema del día de hoy de la radio New Time Online, hablando de milagros. Vamos a leer, voy a compartir una cita bíblica, amén, en la cual vamos a hablar acerca de los milagros. Y dice Mateo 20, 29, 34. Amén. Mateo 20, 29, 34. Dice la palabra del Señor, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Podemos ver en esta hermosa tarde que estamos hablando de milagros, que hay muchas cosas que Dios puede y que Dios quiere hacer en estos tiempos. Estábamos hablando de este pasaje en donde dos ciegos reciben vista. Y tú puedes decir, bueno, pero no solamente es un milagro, sino también es una sanidad. Amén. Pero recordemos que hay sanidades que se toman como milagros. ¿Por qué? Porque a veces hay sanidades que para la ciencia médica están muy fuera de lo que pudiera ser posible. Hay veces que hay un diagnóstico que ya no puede cambiar. Hay veces hay personas que han sido desahuciadas, hay personas que han sido ya dictaminadas con algo de que no es posible hacer algo más, pero en todo tiempo el Rey de Reyes, Jesús, tiene el poder de hacer las cosas diferentes. Cuando estos dos ciegos
oyen, porque no lo veían, oyen pasar al rey, yo creo que ellos sintieron algo diferente, pudieron sentir que sus corazones brincaron, pudieron decir, esta es la oportunidad que yo tengo, y entonces, aunque no podían ver, ellos dijeron, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los quiso callar y que no se acercaran al rey, pero ellos siguieron clamando a Dios. Y entonces dice que el Señor les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y ellos pidieron y recibieron. Aquí la clave para recibir un milagro es pedir, pero pedir con fe. Estos ciegos no estaban viendo absolutamente nada, no podían describir cómo era el maestro, cómo era Jesús, pero ellos creían que Jesús tenía el poder de hacer las cosas imposibles posibles. Entonces, para que suceda un milagro en nuestra vida, lo primero que tenemos que tener es fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos ciegos no estaban viendo absolutamente nada, no veían quién era la persona que iba a realizar un milagro, y eso es lo que hace falta en estos tiempos, que nosotros no veamos con nuestros ojos físicos, pero creamos que hay alguien que va a hacer un milagro. Hoy tú y yo tenemos que ser como esos ciegos que no vieron, pero creyeron, y a través de eso recibieron su milagro. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido un milagro de parte de Dios, y muchos pueden decir, es que yo no he recibido nada porque yo sigo en la misma situación, pero hay algo que Dios ha hecho en tu vida, desde el milagro que no había y hay, ese es un milagro de parte de Dios, porque podemos ver que Dios se está moviendo a favor de ti, a favor de tu casa, a favor de tu circunstancia. Y hoy vamos a hablar acerca de milagros. ¿Qué milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué milagros han acontecido? ¿De qué milagros has sido tu testigo? Porque a veces podemos decir, bueno, es que no, Dios no ha hecho tanto milagro en mi vida, pero he sido testigo de milagros. Yo he visto cómo paralíticos se han sanado, yo he visto cómo muertos se han levantado, yo he sido testigo de cómo el Señor ha hecho que un tumor desaparezca, yo he sido testigo de milagros financieros, en fin. ¿Qué tanto estás empapado en este tema? ¿Qué tanto has visto tú la mano de Dios, no solamente en tu vida, sino en la vida de otros, a través de un milagro? Amén, 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 amén. Así es. Yo creo que, primero, más que nada, yo creo que desde el momento que estamos aquí es porque somos un milagro de parte del Señor. Amén. Sí. Ahí decía por ahí, vi un comentario. No escuché, vi un comentario por ahí en la cual dice que es un milagro que esté caminando todavía, ¿verdad? Yo puedo decir que también soy un milagro, porque recuerdo muy bien que mi madre me decía que soy un milagro de parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque dice mi madre, cuando yo nací, dice que se fue la luz, no es cierto, no se fue la luz. Dice mi mamá que cuando yo nací, dice que a los pocos días que yo todavía no conocíamos la palabra, pero quiero decirte que desde el momento que tú estás aquí es porque hay un propósito en tu vida, ¿verdad? Y Dios sigue haciendo milagros. Y los milagros, desde el momento que estamos aquí, es porque eres parte de un milagro. Yo voy a hablar tantito, todavía no te voy a entrar en lo que mi mamá me había comentado, pero dice, un suceso extraordinario y maravilloso que no se puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Aleluya. Dice, suceso extraordinario que provoca la admiración o sorpresa. Todos consideran el milagro que a final de cuentas que tú hayas recibido. Prodigio o maravilla. Ahí dice, por ahí dice nuestra hija Citlali, mujer transformada gracias a él. Es un milagro, amén. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces dice mi madre que cuando yo nazco, ¿verdad? Dice que yo me enfermé de mi, ¿cómo se llama? De mi cordón umbilical o ombligo, ¿verdad? Dice mi madre que pues yo no iba a vivir y se le fue muy complicada en el embarazo de mi madre. Dice mi madre que fue difícil, ¿verdad? Y dice que me empezaron a poner muchas inyecciones en mi ombligo para que yo pudiera vivir. Y yo te quiero decirte que en el transcurso de todo ese tiempo, de lo que mi madre me platicaba, ¿verdad? Lo que mi madre nos enseñaba o nos platicaba con la gente, ¿verdad? Podíamos decir que desde ese momento era un milagro. Te estoy hablando de hace más de 30 años, ¿verdad? Que la ciencia médica no había avanzado tampoco demasiado,
pero sin embargo sabemos que Dios, el Dios que tú sirves y el Dios que tú y yo servimos, sabemos que sigue haciendo milagros, ¿verdad? Es algo extraordinario que empieza a pasar, que nos causa sorpresa, admiración de lo que sucede. Aún así, los milagros se pueden gestar en cualquier momento. Una sustancia muy importante para que un milagro pueda suceder es importante la fe. Si no hay fe, tú no podrás recibir un milagro, ¿verdad? Estamos hablando, no nos vamos a profundizar en los temas de milagros, pero sí nos vamos a empezar a hablarte de experiencias de parte del Señor que hemos tenido, que por gracias a Él hemos sido partícipes, hemos sido protagonistas de esos milagros, porque también hemos visto milagros y nosotros somos parte de esos milagros que el Señor sigue haciendo hasta el día de hoy. Ahí nos dice, amén, nos comentaban por ahí, que una hermana por ahí decía que caminar ya era para ella es un milagro. Ahí nos dice una hija espiritual, dice que Dios la transformó a ella. Entonces desde ese momento hay diferentes tipos de milagros, Hablaremos de milagros físicos, ¿verdad? Milagros creativos, ¿verdad? Milagros donde hay órganos nuevos. Yo no sé si tú has recibido ese tipo de milagros, pero es importante que nos gustaría que tú compartieras y escribieras por ahí, a mí me pasó tal milagro o a mí me contaron tal milagro. Yo no quiero personas que hayan recibido milagros de parte del Señor en medio de todo. Pastora. Así es, a veces podemos decir, bueno, hemos tenido muchas experiencias personales de milagros, amén, y vamos a estar hablando acerca de esto porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Los milagros siguen aconteciendo, amén. Dice, me gusta mi nueva vestidura, gloria a Dios, mi identidad en espíritu, verdad, gloria a Dios, amén. Hay milagros palpables y hay milagros en los cuales solamente nosotros podemos identificar. Amén. Dios es grande y maravilloso y en lo personal hemos sido testigos de muchos milagros. Amén. Hemos visto cómo gente ha sido sanada de SIDA y se levanta y queda completamente sano. Hemos visto cómo huesos se enderezan. En fin, cómo ha sido tu caminar. Mudos han hablado, ciegos han visto, sordos han oído. Amén. Y es lo que a veces una persona quiere seguir sabiendo de esto. Hay mucha gente que tiene por ahí el espíritu del apóstol Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Pero realmente Dios se sigue manifestando en estos tiempos. Hemos visto la mano poderosa de Dios, aún en medio de la pandemia, aún en medio de esta situación, hemos visto que Dios ha hecho maravillas, milagros y prodigios. Y creemos que sigue obrando el día de hoy. Coméntanos si tú has tenido algún milagro que Dios haya hecho en tu vida, o si estás esperando un milagro de parte de Dios. Hoy los milagros van a acontecer. Recordemos, en New Time Online el día de hoy estamos hablando acerca de las experiencias en milagros. Amén. Y te voy a decir algo, ojalá. Hace unos días estábamos haciendo unos movimientos aquí en la casa y apareció parte de un testimonio muy real. Hace unos años atrás la pastora, mi esposita, detectaron azúcar. Espero que por ahí tenga ahí ¿cómo se llama? El estudio, ¿verdad? Y quiero decirte que ella le detectaron diabetes, detectaron azúcar en la sangre y le mandaron a hacer un estudio que se llama, ¿cómo se llama ese estudio? Algo así de glucosilada. Glucosilada. Significa que durante últimos 3 o 6 meses se vienen a saber cómo está tu diabetes y parece nada, pero la pastora en ese momento aparece que tenía diabetes, ¿verdad? Aparece que tiene diabetes y olvídate de que aparece que tiene diabetes en la forma que se lo dijeron, su vida se desborona, porque en aquellos tiempos, estamos hablando de unos 4 o 5 años atrás, donde ese fue detectado y desafortunadamente en la cautela y la facilidad que el médico se lo dijo, señor, usted cuídese porque se va a morir porque usted tiene diabetes, se tiene ya 400 y tantos de diabetes, ¿verdad? Pero y en ese momento nosotros le creímos a Dios y ella le mandaron medicamentos, pastillas, ¿verdad? Para la presión y todo. Y en ese momento que le creímos a Dios, ella después de un tiempo para acá, estamos hablando del 2017 para acá,
ella no ha tomado tratamiento, y para la gloria de Dios, y no te lo digo que no seamos imprudentes, no, ella le hemos hecho otros análisis, que seamos prudentes, ¿no? Entonces quiero decirte que le hicieron a ella otros análisis, y en medio de esos análisis ella apareció que ella estaba libre de diabetes, ella no era diabética, y le preguntaron los doctores, señor, ¿usted es diabética? Le dijo, no, pues me habían detectado, pero usted está bien hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Que en medio de todo nosotros podemos creer que dice la palabra que por las llagas de Cordero tú y yo somos sanados, tú y yo somos curados, ¿verdad? En medio de todo hemos podido palpar y hemos podido mirar, o sea, algo cerca. Te podemos hablar de muchos milagros, pero en este momento, pues acá tenemos ahorita, no lo habíamos planeado esta parte, pero porque no es planeado nada, todo es conforme Dios quiera, pero me acordé en este momento de esos estudios, el Señor me lo puso en mi cabeza, y en ese momento ella recibió ese milagro de parte del Señor, y seguiremos hablando de milagros que hemos vivido como familia, ¿verdad? Y yo quiero que tú mires, dice aquí, pronto verán terminado el gran milagro que mi Dios está haciendo. Así es, amado, así es, así tú lo vas a mirar en el nombre de Jesús. La fecha, ahí está, vean, no sé si ven, a ver, chequen ahí. Más para acá, más para acá, más para acá. ¿Qué quieres ver? Tu nombre, llevan tu nombre. No, mi nombre no. Ahora está mi nombre, ¿por qué no? Mire, ahí está mi nombre, amén, ahí está la fecha, fue en el 2016, y aquí está, son 328 el nivel de glucosa, amén, 328 el nivel de glucosa, y aquí tenemos la prueba de la glucosilada, ahí está también la glucosilada, en donde determina que yo tenía aproximadamente en los meses anteriores glucosa de 300, amén, la glucosa en 240, 270 y 300 miligramos, amén. Entonces, cuando yo voy, porque yo me empecé a sentir mal, le bajo un poquito porque me empiezo a sentir mal, entonces me mandan a hacer estos análisis, y este fue el otro día que estábamos, tiene como 15 días que estábamos haciendo limpieza, y yo guardo esto, se perdió el otro que estaba en 400 y fracción, entonces este creo que fue el primero, de hecho fue el primero que me hice, y salió en 328, y el segundo salió en 380, y el otro salió en 400, o sea, en lugar de que bajara o se nivelara, yo tenía, aquí está, miren, aquí está, amén, no les miento hasta la fecha. Entonces fue un golpe terrible, ¿por qué? Porque el doctor, hay doctores buenísimos, pero el doctor en ese momento me dijo, señora, ¿usted cómo anda caminando? Usted es diabética y si no se cuida se muere. Y yo así, ¿no? Con la frustración de la noticia. Mira hasta cómo está el sobre todo amarillo porque ya tiene años. A ver, quiero que lo veas por ahí. Amén. No le estamos dando publicidad. ¿Verdad? Pero no, publicidad no. Todo cuesta, todo cuesta. Amén. Entonces, yo les digo, me dieron la pastilla, me tenía que tomar una pastilla en la mañana, una a mediodía, una en la noche. Después me dieron una en la mañana y una en la noche. A mí me portaba sumamente mal las pastillas, ese medicamento me tumbaba. Y yo le dije, Señor, si tú permitiste esto en mí, tú lo vas a quitar. Y si no proviene de ti, tú lo vas a quitar. Sí hice cambios en mi vida, sí empecé a comer más saludable, a hacer actividad física. Pero para no mentirles, pasó, yo no seguí tomando nada. Y llega un día en que simplemente yo no me di cuenta, la realidad, no me di cuenta cuándo apareció el milagro, pero me volví a hacer un análisis y resulta que no soy diabética. Y estos análisis me los realicé 3 veces y fueron 2 o 3 doctores diferentes los que me diagnosticaron diabetes. Y fueron 2 laboratorios diferentes o 3 con el del hospital que me hicieron los estudios. O sea, no fue el mismo doctor, ni fue el mismo laboratorio, sino fueron doctores diferentes, laboratorios diferentes, que me dijeron que yo era diabética ya de plano, era diabética y no había nada más que hacer. Y aquí estoy, 2024 años después, igual de hermosa, preciosa, y no soy diabética. Así que eso solamente lo hizo Dios, y ese es uno de los tantos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Alabado sea Dios, ¿verdad? Hemos estado hablando de milagros. Por aquí están compartiendo testimonios
Dice Jesús Fernando Rodríguez, pronto verán terminado el gran milagro que mi Dios está haciendo en mi Axel, porque ella está teniendo mejoría, gloria a Dios. Así es, Jesús. Ahí vas a ver a tu hijo porque viene con un propósito de parte de Dios. Yo te voy a platicar algo. A mí cuando yo era niño tuve 11 a 12 veces hasta que le estoy sirviendo a Dios hoy. ¿Verdad? Aquí tengo unos puntos, perdí esta vista, ¿verdad? Todavía, y yo creo que en este milagro también va a suceder a favor de mi vida, pero quiero decirte que durante mucho tiempo el enemigo sabe que tú vienes con un propósito y el enemigo va a buscar la forma de tumbarte, ¿verdad? Yo quiero decirte que tu niño, que tu bendición viene, está a estar totalmente sano en el nombre de Jesús, no porque lo digamos nosotros, sino la palabra nos ha enseñado que Jesús siga haciendo milagros y estamos creyendo en ese milagro en la vida de nuestro hermanito Axel. Yo ya lo miro en casa y yo ya veo que un cambio de diagnóstico, yo ya miro lo que Dios ha estado haciendo. Entonces quiero decirte, si yo fui perseguido durante muchos años para que yo no llegara al propósito de Dios en diferentes tipos de situaciones, al día de hoy sigo estando aquí. Entonces quiero decirte que Jesús fue perseguido y que lo querían matar antes de que empezara el propósito en la tierra. Acuérdate que fue perseguida, si ellos sabían que María Magdalena en ese momento había tenido relaciones con alguien porque estaba embarazada, ¿verdad? Podíamos saber que podía morir, perdón, la madre de Jesús podría morir apedreada, desde ahí ya era perseguida, ¿ok? Ese sería otro tema. Aquí vemos Chapi Junquito, dice, mi hija Rubí recibió un milagro creativo. Tenía hongo crónico, al parecer solo tenía que ser cirugía, pero le creímos al Señor. Un día despertó y tenía el oído nuevo como un bebé recién nacido. Aleluya, ¿verdad? Y dice, jamás volvió a enfermar. Santo. Dice, yo agradezco que a través de sus oraciones me restauró mi salud física, espiritual, me permitió alcanzar mi libertad en todas las áreas de mi vida. Gloria a Dios, porque les puso en mi vida en el momento, aleluya, en el momento y tiempo que Él decidió sanarme y darme libertad en mi alma anhelada. Qué hermoso es saber y mirar estos testimonios. Cuando hace 15 años que conocemos a Jesús, uno de los milagros que nos ha impactado bastante, y yo conocí a Jesús un mayo, ¿verdad? Un mayo conocí a Jesús por ahí, ¿verdad? Fue una manera sobrenatural. Yo traía problemas, como unos quistes en los pechos, unas bolitas, y tenía unas pelotitas, con todo respeto, en mis partes íntimas, ¿verdad? Pero cuando yo recibo a Jesús, ahí empezaron los primeros milagros. Y no queda hasta ahí. Ahí nace mi primer varoncito, mi junior, ¿verdad? Winston André, nace por ahí. Y yo recuerdo que cuando nace Winston André, mi junior por ahí, podía mirar que ese niño se ponía azul o morado. Entonces, cuando nosotros lo llevamos al hospital a los 45 días de nacido, que empezó a hacer nuestro hijo, haciéndolo estudios y haciéndole análisis, los médicos dijeron que mi hijo tenía leucemia. Leucemia significa que nuestro hijo tenía cáncer en la sangre, ¿verdad? Yo recuerdo que recibo esa noticia. La pastora estaba 45 días de aliviada, ¿verdad? Con cesárea. Y en su momento, pues es una noticia que pega. Pero acuérdate bien, apenas éramos nuevecitos en las cosas del Señor. Y en medio de todo nosotros le creímos a Dios. Y mi madre todavía... En aquellos años todavía mi madre no conocía a Jesús, y mi madre, como toda madre, como toda abuelita, preocupada, llorando porque su nieto iba a morir. Yo recuerdo que le hablé en aquel tiempo en donde crecimos, el que era nuestro pastor, y dije, pastor, mi hijo le detectaron leucemia y cáncer de la sangre. Pero ¿sabes algo? Cuando tú sabes que va a suceder un milagro, tú solamente lo único que tienes que hacer es creer en ese momento, aunque se vea imposible la situación, pero para Dios no hay nada imposible. Yo recuerdo que le empezamos a decir, pastor, ayúdanos a orar, vamos a estar orando por él, y te voy a ser honesto, no pasaron que muchos días. Sacamos al niño del hospital, ¿verdad? Del hospital general de aquí de nuestra isla, y creo que no recuerdo bien esa parte, pero aquí está mi esposita que ya de recordar, no sé si lo sacamos bajo nuestro consentimiento, pastor, así. Falta voluntaria, porque lo estaban masacrando. Como ese hospital también en ese entonces era un hospital de enseñanza, porque
porque ahí también estudié yo en la facultad, hacían las pruebas y entonces el niño pues estaba 45 días de nacido, lo picaron por todos, no le encontraban avena y estaba sufriendo mucho. Entonces el pastor, que en ese momento no era pastor, pero ya servíamos a Dios, decidió sacarlo, se le dio el alta voluntaria porque la verdad lo estaban martirizando mucho, el niño era puro llorar y no me lo entregaban y entonces le dimos el alta voluntaria y ahora se continúa. Y lo llevamos a un doctor particular y le vuelven a mandar a hacer estudios. Mi mamá preocupada por su nieto, mi madre era una mujer, ¿verdad? Que amaba a sus nietos. Sus nietos a mi madre eran su adoración, ¿verdad? Entonces mi madre muy preocupada por su nieto, yo recuerdo, ¿verdad? Y dijo, hijo, pero es que el niño se va a morir, mamá, lo que tenga que pasar va a pasar. Así quizás me podía oír grosero, pero yo sabía quién era el Dios que yo había conocido. ¿Por qué? Porque un mes antes atrás mi hermano no podía caminar. Recuerdo bien, y un mes antes yo había recibido a Jesús en mi corazón. Y yo recuerdo muy claramente que no se me puede olvidar esos testimonios de vida que Dios nos ha permitido vivir, participar, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo le hablé a mi padre, mi papá está por ahí conectado, no me dejará mentir, ahí está mi hermana, mi hermanita por ahí, tampoco me dejará mentir, que son mis hijos espirituales, ¿verdad? Yo le dije, papá, prende la radio porque van a orar por los enfermos y los enfermos van a ser sanados. Y en ese momento, pues mi hermano estaba en cama, no podía caminar. Dice mi papá que mi hermana sale corriendo, mete la grabadora. Cuando mi papá regresa, dice mi papá, ¿verdad? Que mi hermana y mi hermano estaban privados, estaban llorando porque ellos habían recibido un milagro de parte de Dios. Mi hermana lloraba. ¿Por qué lloraba mi hermana? Porque ella vio que él no podía caminar y cuando le puso la radio y oraron por los enfermos, él recibió el milagro y en ese momento mi hermano empezó a caminar. Y dice mi padre que empezaron a llorar. Entonces imagínate cómo no creer que Dios tenía el poder para hacer cosas imposibles. La gente me podía mirar, pero te voy a decir algo, Dios hace algo en nuestras vidas, nos da una paz sobrenatural. Y en medio de todo le creemos a Dios, en medio de las situaciones, en medio de las adversidades. Sabemos que a final de cuentas la última palabra la tiene Dios. Y mi mamá nos miraba, mi mamá desesperada, si le pasa algo a ese niño vas a ver tú, mamá, mira mamá, lo que tenga que pasar va a pasar, Dios tiene la última palabra. El médico dijo esto, pero Dios sabe que Él es poderoso. Entonces yo le creí a Dios y empezaron a orar mis hermanos de la congregación y no te la voy a hacer muy larga. A los 2-3 días, en ese mismo momento, después que lo llevamos a particular y le hicieron los estudios, dice, señora, su hijo no tiene nada de leucemia, dice, no hay cáncer en la vida de su hijo. Hoy nuestro hijo ya es un adolescente y yo quiero decirte que el Dios que hablamos es el Dios que sigue haciendo milagros, prodigios y maravillas, y ese milagro que Dios ha hecho es un milagro extraordinario y lo decimos para que el nombre de nuestro Dios, y no nos cansaremos de decir que el Dios que nosotros tenemos sigue haciendo milagros en el nombre de Jesús. Ese es parte del testimonio, uno de los testimonios, porque no estamos hablando realmente de milagros, conceptos. Estamos hablando de experiencias que hemos tenido con Dios, que hemos recibido milagros, y por medio de estas experiencias queremos bendecir a muchas familias, porque también podemos saber que desde este momento que Dios nos permite tener este tema es porque los milagros se están gestando, pastora, y los milagros están sucediendo de una manera especial, de una manera sobrenatural, porque ese es nuestro Dios. Hoy nuestro Junior ya tiene 14 años, para la gloria del Señor, ¿verdad? Y quiero decirte que está completamente sano por las llagas de Jesús. Él fue uno de los milagros que hemos palpado como familia. Ya es el segundo milagro que te hemos hablado. Te hablamos hace rato que a mi esposita le detectaron diabetes. Por las llagas de Jesús ella es sana. Si tú has recibido un milagro del Señor, yo quiero que tú compartas esos grandes milagros que solamente Dios puede hacer. Comparte este stream live de New Time Online, un nuevo concepto de radio, y lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pastora, ¿también te acuerdas otro testimonio
muy hermoso y muy poderoso que hemos visto de parte de Dios. Y déjame decirte, tenemos el otro niño, ¿verdad? Que todo el mundo me dice que son gemelos. Amén, yo lo creo, dice que son de gemelos, ¿verdad? Pero son mis gemelos, llevan un año y medio más o menos, un año y 4 meses. Tú sabes que los hombres no son buenos para las fechas, pero eso se llevan mis hijos. Mi segundo hijo nace a los 6 meses. Con una semana. Con una semana. Acá hay madres, acá hay mujeres que todas las mujeres saben, ¿verdad? Que mayormente un niño de 6 meses, una semana, no se logra, no vive, pero esa parte de esa historia te la va a platicar la pastora. Y hoy quiero decirte que ese niño que hemos estado hablando, el Dios que nosotros servimos, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Jehová Rafa, que es nuestro sanador por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos recibido milagros en pleno siglo XXI. Jesús sigue haciendo grandes milagros. Aleluya. Amén. Y así como ya compartimos el testimonio, dirán, bueno, nada más cuenta sus testimonios. Claro, usted sigue escribiendo los suyos y los vamos a compartir. Después de que dijimos que mi hijo mayor fue sano de leucemia, amén. Entonces, todo sale bien y la verdad es que fue un embarazo complicado, muy complicado, con problemas de aborto, con... Bueno, mi amor, ¿puedo pedir esa parte? Porque con problemas de aborto, yo soy positivo y ella es la negativa, ella es la tóxica, no es cierto. O sea, yo soy sangre positivo y teníamos ese detalle como esposos, ¿verdad? Amén. Entonces, pero nace bien, después de que Dios lo sana. Es un niño de 14 años, está más alto que yo, moreno, hermoso, guapísimo. Los que tienen el placer de conocer a mi hijo, ¿verdad? Por ahí, saben que es un niño muy saludable. Pero después tengo a mi segundo hijo, Emanuel, y su nombre pues tiene un gran significado, ¿verdad? Dios con nosotros. Emanuel nace a los 6 meses con una semana. Médicamente, pues que un niño nazca a los 7 meses es más viable que un niño que nazca a los 6 meses. Sobre todo que los niños, acá no me veo. Sobre todo que los niños a esa edad tienen muy bajo peso, pero yo sufro un paro respiratorio y se me adelanta el parto. Tenía yo 6 meses con una semana de embarazo y entonces, para hacerlo más corto posible, pues él nace, y cuando nace pues no llora, no hay señales de que esté vivo. Y entonces fue algo muy muy difícil porque los médicos se estaban moviendo y todo, y el niño pues inmediatamente lo entubaron. Él, lo que le ayudó fue, bueno, primeramente Dios, pero físicamente él pesó 2,7 kilos a sus 6 meses de gestación. Entonces, y midió creo que 49 centímetros. Entonces, desde que lo sacaron de mi vientre, yo no lo vi. Y tuvieron que hacer un traslado a la ciudad de Campeche. Y entonces me dijeron, señora, otro médico con una ética pero bien así, muy dijo, profesional, señora, su hijo se va a morir. Muy ético. Casi me da el patatús. Entonces pues Dios sobró ahí porque no me dejaban verlo. Y antes de que lo trasladaran, Dios sobró porque en ese momento el niño nace el 2 de enero. Yo empecé a tener complicaciones desde el 31 de diciembre y yo sabía que para esas fechas solamente hay médicos de guardia. Entonces empecé con problemas, me aguanté lo más que pude, pero nació el niño el 2 de enero del 2008. Y entonces Dios provió los medios porque tenía que haber traslado, no había quien manejara la ambulancia, no había enfermera, no había doctor, pero Dios usó la vida de un tío, que Dios lo bendiga grandemente, a mi tío Cuauhtémoc, amén. Y entonces empezó a buscar, dijo, si no hay chofer yo voy, si no hay enfermero yo voy, y empezó a moverse por ahí Dios usando la vida de él, y se va y estuvo... Parecía que le habían aventado espagueti al niño porque estaba lleno de tubos, estaba lleno de cosas, estaba muy chiquitito, tenía los ojos tapaditos. Entonces fue una escena muy difícil. Amén. Estuvo... ¿Cómo te dijo la doctora? Póngale nombre. Me dijo, póngale nombre por si el niño ya no regresa y no lo vuelve a ver. Fue otro golpe, así que decidimos ponerle Manuel, Dios con nosotros. Y 12 años después, aquí está mi niño. Amén. A este niño no le pegaba ni un resfriado. Dios obró en su vida. No tuvo ninguna secuela. Fue un niño muy saludable hasta
los casi 12 años, amén, que ese es otro testimonio grande que Dios hizo en nuestra vida, amén. Este niño que nació a los 6 meses, que tuvo toda una infancia saludable, en noviembre del año pasado se vio muy grave porque tuvo un problema de apéndice, pero el apéndice se le reventó adentro y tuvo perforación de intestinos. El niño se vio muy malo, estuvo un mes internado y cada vez que parecía que iba a salir, se complicaba otra cosa, se le paralizaron los intestinos. Después de la cirugía tuvieron que volverlo a abrir porque le quitaron el penrose o el tubo de drenaje muy rápido y empezó a tener infección por dentro. Lo tuvieron que abrir sin anestesia, lo dejaron con la herida abierta y el niño ya no quería absolutamente nada y fue un proceso de transición también en nuestra vida, pero uno de los milagros fue que Dios dio una fecha para que saliera del hospital y 3 días antes de que se cumpliera esa fecha el niño se agravó, le iban a tener que meter un tubo gástrico, nasogástrico y no avanzaba y el niño dijo, mamá ya déjenme, yo no quiero nada y fue una situación muy difícil y hubo mucha gente orando por él, mucha gente orando por el niño, mucha gente al pendiente, nuestros padres espirituales al pendiente, hermanos, familia, todo. Y 3 días antes de que la fecha se cumpliera, la fecha que Dios había dicho que iba a salir del hospital, se agravó su situación y yo decía, Dios mío, y mi esposo decía, tú me dijiste, Señor, que iba a salir y no bajamos la guardia, no dejamos de creer en ningún momento, aunque la circunstancia era contraria porque no había mejoría. Para la gloria de Dios, en la fecha que Dios dijo, el niño salió del hospital. Wow, y sí recuerdo esa parte, ¿verdad? Estamos hablando de milagros, ¿verdad? Quiero compartir por aquí antes de que sigamos hablando de ese tema. Bendiciones por acá, Luis, Federico. Bendiciones, amado. Bendiciones, pastora, y usted y a su amada familia. Gracias, gracias. Recibimos los saludos y un fuerte abrazo por ahí también a la amada Vero, ¿verdad? Dice ahí, dice mi hijo, fui sano por Dios, amén. Delfina López, Dios es el médico de los médicos, es muy poderoso, amén, 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 amén. Así es, solamente hablamos de los milagros que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. No fue fácil esa etapa de nuestra vida, que fue el año pasado, apenas nuestro hijo va a cumplir un año con esta situación. Y dijo el doctor así, en uno de los casos más complicados, el caso más complicado es el de su hijo. Pero en ningún momento dejamos de creer. No te voy a decir, llegaron en mi vida 5 minutos de que perdí la fe, porque te voy a decir, no es cierto, no, sí fue cierto, fue algo real, ¿verdad? Y entonces nosotros que lo vivimos, creímos a Dios, y cuando el hombre le cree a Dios, los milagros empiezan a suceder. Hoy nuestro hijo, para la gloria de nuestro Dios, ya cumplió 12 años, ¿verdad? 12 años, y yo quiero decirte que es de gran bendición saber que cuando tú le crees a Dios, cuando tú le sirves a Dios, esos milagros son reales, son poderosos y son maravillosos. Quiero que tú que estás viendo New Time Online, te invito a que compartas si tú has recibido milagros físicos de parte del Señor, para que la gente pueda saber que el Dios que tú y yo servimos es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso. Otro milagro que podemos hablar es de nuestra hija, ¿verdad? La más pequeña. Igual los doctores dijeron, por ahí dicen, es un niño milagro, milagro. Amén, amén, amén. Mi abuelita siempre decía que era su niño milagro. Amén. Decía, es mi niño milagro. Y sí, así le decía mi abuelita, y yo creo que sí. Dios tiene un propósito sobre cada uno de mis hijos y es por eso que a lo mejor han acontecido todas estas cosas, pero en medio de todo hemos visto su mano de poder. Bueno, yo quiero platicar una historia, es algo real porque no puedo quedarme callado. Yo tengo una niña, mi hija mayor, ¿verdad? Y quiero decirte que mi hija mayor nació desde niña, nació con ataques epilépticos. Escúchame bien, ataques epilépticos, ¿verdad? Cuando yo conozco a Jesús, hace 15 años, en ese momento yo le creí a Dios, y cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, mi hija, yo recuerdo que la llevamos a la ciudad de Mérida y le mandaron muchos medicamentos que eran para tenerla como dopada, ¿verdad? Y yo quiero decirte, hablando de milagros, quiero decirte que después de que Jesús entró a mi vida, a mi vida y a mi corazón, Jesús la sanó en ese momento. Hoy pues, mi hija ya tiene 17 años, ya de 17 años. No soy bueno para las fechas,
17 años, y déjame decirte que para la gloria del Señor, por las llagas de Jesús, ella también recibió milagros. Y te digo, el Dios que servimos es un Dios que hace milagros. En este momento que estamos pasando esta pandemia, ¿verdad? Hemos visto muchos milagros creativos que Dios ha hecho, y te seguiremos platicando. Nuestra hija no iba a nacer, y nuestra hija, la más pequeña, también nos dijeron de que no iban a nacer. Hoy nuestra hija pues ya está grande, y Dios puso su mano sobre ella, y quiero decirte que los milagros siguen sucediendo. Tú que estás viendo esa transmisión de New Time Online, compártenos qué milagros que Dios ha hecho en tu vida. Porque es importante que compartas y testifique de los milagros que Dios ha hecho. Porque si hay alguien que esté careciendo en este momento de un milagro, Dios hace milagro, porque su palabra nos enseña que por sus llagas somos curados. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, todos creyeron que Jesús había muerto. Pero nadie creyó, o no se contó con astucia de Satanás, que Jesús al tercer día iba a resucitar de los muertos. Cuando él dijo esa palabra, tarde o temprano se tenía que cumplir. La palabra que sale de la boca de Dios es vida, multiplicación, expansión. Eso es lo que Dios hace. Y yo quiero decirte esta hermosa tarde, Dios está gestando milagros en tu vida. Dios está desatando un milagro de sanidad, un milagro de vida, ¿verdad? Sobre tu vida. Y no solamente hablamos de milagros físicos, hay diferentes tipos de milagros. Y quiero compartir una vez también, cuando el que estaba en silla de ruedas, pastora, ¿te acuerdas? Hemos visto gente con silla de ruedas totalmente. Y tú me dirás, pastor, ustedes le pagan a esa gente para que haga su show. No, nosotros no le pagamos a nadie para que pues se hagan los enfermos. Cuando nosotros llegamos, cuando hablamos de nosotros, ¿verdad? Y muchas personas más que aman a Dios, ¿verdad? Y llegamos a un lugar, y te voy a decir, el hombre no hace milagros. El hombre no hace milagros. Quien hace milagros es al que hablamos, de quien profetizamos, de que le damos la gloria, la honra y la alabanza. Él en medio de todo nos enseña prodigios, sorpresas y situaciones en las cuales la gente tiene que ver que el Dios que servimos sigue haciendo milagros. Un día me invitaron a una iglesia, ¿verdad? A 2 días de campaña, no más recuerdo, y fue un día viernes. Y te voy a decir algo, llegamos a ese lugar, y yo recuerdo que en ese lugar llegó un niño. Todavía recuerdo un niño, y en ese momento, en medio de todo lo que el Señor estaba haciendo hace unos años atrás, ¿verdad? Estábamos viendo cómo Dios estaba moviendo su poder, su presencia en ese lugar. Y en ese momento yo recuerdo que hubieron liberaciones, ¿verdad? Gente que era libertada por Dios. Y en ese momento Dios estaba haciendo lo que siempre sabe hacer. Él sabe siempre mostrar su amor, su poder y su gloria. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no quiere creer. Hay gente que solamente quiere vivir en religiones, en denominaciones, ¿verdad? Pero nosotros que sabemos de Dios, nosotros compartimos del reino de nuestro Padre. Y yo recuerdo que en esa noche que tuvimos esas actividades, estuvimos orando por los enfermos. Habían enfermos, diferentes tipos de personas enfermas, pero uno de los milagros que he mirado, porque no te he dicho, he sido partícipe para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, un niño que llegó en una silla de ruedas. Y yo recuerdo que ese niño, estábamos predicando, y ya empezó a ministrar el Señor, y empezamos a orar, y empezamos a desatar esa palabra de vida. Y yo recuerdo que sus piernas empezaron a enderezarse, ¿te acuerdas, Paz? Empezaron a enderezarse esas piernitas, porque el niño andaba en silla de ruedas, y en ese momento sus piernas se enderezaron. Ese niño empezó a correr dentro de la iglesia. Son los milagros que el día de hoy seguimos diciendo que el Señor sigue haciendo en medio de todo. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios, y por Él tú estás aquí, y por Él yo estoy aquí. En medio de todo seguiremos creyendo el Dios que sigue haciendo los milagros, porque no hay vigencia y no hay caducidad, y por sus llagas nosotros recibimos ese milagro, esa sanidad, en el nombre de Jesús. Así es. Y hemos visto, yo quedé sorprendida, porque yo recuerdo que en ese tiempo él estaba como evangelista, y lo invitaron a predicar en esa iglesia. Y entonces yo estaba sentada, y como los niños estaban chicos, llevé a los niños, estaba yo en la parte de atrás, en la carriola, cuando de repente empieza, y el niño pues estaba atrás porque estaba lleno ahí.
y estaba en la parte de atrás cuando le dice desde el púlpito, le habla, y yo vi como el niño, o sea, literalmente yo lo vi con esos ojitos hermosos, las piernas estaban, ¿cómo les digo? Así, ¿no? Hacia adentro. Entonces yo lo quedé mirando cuando de repente hace paz, se enderezan las piernas y le dice levántate, se levanta y entonces el niño corre hacia el púlpito donde estaba predicando el pastor Winston. Y entonces yo me quedé con cara de no lo creo, fue algo impresionante. Y después de eso, de esa sanidad, la presencia de Dios empezó a bajar y vi como todas las personas empezaron a danzar, a caer, y fue algo extraordinario, maravilloso, que todavía pues impacta la vida, ¿no? Aleluya. Yo no sé si tú has escuchado experiencia que hemos tenido, pero hemos orado por personas que ya están muertas, ya en pocas palabras, y desahuciadas, que ya están en cama, ya no hay nada que hacer. Y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Él todavía hace milagros. Amén. Hace milagros en medio de todo, porque por acá nosotros hemos tenido amigos y conocidos que eran las últimas noticias de que podíamos decir de que ya no iban a vivir, ¿verdad? Pero en medio de todo, Dios hizo grandes milagros. Yo no sé qué milagro tú has recibido de parte de Dios. En ese milagro yo te invito a que compartas por medio de este stream live de New Time Online, ¿verdad? Compártelo y para que mucha gente pueda gozarse de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios seguirá haciendo. Otro de los milagros que recuerdo fue el niño. ¿Te acuerdas, Paz? O sea, ha habido muchos milagros, pero hay milagros que nos marcan. Que estaba sordomudo. El niño que estaba sordomudo. Pastora, platíquelo, usted se acuerda también. Recuerdo que en esa temporada nos levantamos un grupo de intercesión en la iglesia. Entonces, como grupo de intercesores, íbamos a los hogares que tuvieran necesidad, y empezamos a ir a orar. Y recuerdo que fuimos a una casa en donde el niño creo que tenía 3 años, ¿no? No, mi amor, tenía como 4 o 5. Como 4 o 5, bueno, 5 años. No recuerdo exactamente, pero ya estaba grandecito, entonces el niño no oía y no hablaba, obviamente porque no oía. El caso es de que en ese día oramos, visitamos esa familia, oramos, y de repente cuando terminamos la oración, el niño dijo mamá. Y cuando el niño dice mamá, la mamá empieza a llorar y dice, no es posible, y no sé qué. Pero creo que fuimos por otra circunstancia, a orar por otra cosa, y en eso hubo la sanidad en el niño. Amén. Y entonces el niño le empezamos a repetir, a ver, casa, y empieza casa, y el niño no hablaba, ¿no? Empezar a hacer así, y él seguía y empezó a hablar, o sea, no había hablado nunca, y empezó a repetir las palabras tal cual las oía. Y ese fue un milagro impactante donde todos los que nos levantamos ese grupo a visitar, a interceder, vimos esa respuesta y fue algo maravilloso. Aleluya, eso recuerdo en esos tiempos, ¿verdad? Y estamos hablando de experiencias pasadas. Hay muchos testimonios o muchas experiencias que hemos tenido, pero estamos hablando de las que nos acordamos en este momento, pero en medio de todo Dios sigue haciendo milagros. Milagros suceden, milagros están sucediendo. Por las llagas del Cordero tú recibes ese milagro. En medio de todo, milagros financieros, milagros físicos, ¿verdad? En dado caso, milagros económicos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de milagros que pueden suceder, no solamente milagros físicos. Hemos visto milagros donde se han puesto órganos nuevos, hemos visto milagros financieros, hemos visto milagros de alimentación de personas, hemos visto milagros de dinero en las cuentas. El Dios que hacemos sigue haciendo milagros, ¿verdad? Sigue haciendo milagros. Por acá nos dicen, amén, los milagros suceden cuando tenemos fe y sabemos esperar en Él. Por acá dice Chapi Junquito, ¿verdad? Amén, hija, así es. Amén, gloria a Dios. Saludos, saludos, saludos. Dice por acá nuestra hija Manuelita, yo tengo una hija que es sordomuda, ya es casada y vive sola en su casa con sus hijos. El más chico, cuando ella estaba soltera, empezó con un problema en el seno y la llevé al ginecólogo y la manda con él. Aleluya, aleluya, permíteme. Por un oncólogo. Ajá, ¿qué más pasa? Y me la llevé a Mérida. Ajá. Y estuve en tratamiento como por 10 meses. Ok. Perdón, es que aquí no se me perdió. Ok, en 10 meses, para que en ese tiempo ya no era un seno, eran los dos y no le encontraban nada.
era una areola del seno, permanecía, ¿qué? Aureola del seno y permanecía en su recámara y los doctores hacían juntas en la ciudad de Mérida porque no encontraban nada y le prohibieron ropa sintética, tenía que usar brasieres de algodón horrible y para poder salir tenía que ponerse gasa y un nylon para que no le pasara la secreción al brasier. Eso Dios la sanó de cáncer, creo yo. Todo lo que le salió y ya cansada de verla, que no tenía tranquilidad, yo y la economía se me estaba terminando y no sanaba y me puse a clamar a Dios y yo y mi madre ayuné 3 días y al día siguiente ella fue, aleluya, fue a bañarse y Dios la había sanado para siempre. Daba gritos hablándome que ya no se había pegado la gasa porque ella se tenía que echar agua y agua hasta que se desprendía solo gasa. Por eso daba gritos que yo viera que estaba sana. Fue algo maravilloso, qué hermoso testimonio, ¿verdad? Lleno de la presencia de Dios. Pasa, adelante. Por aquí tenemos otro, dice, así es, pastores, el día que oraron por mí, yo tenía 8 días sin comer, por lo que perdí el olfato y sabor, y vi mi fin en un sueño. Ya no tenía ganas de orar ni luchar, pero el propósito de Dios es otro para mi vida. Recibí la liberación a través de sus oraciones. Yo me levanté al tercer día sin dolor y una mente clara, con ganas de comer. Gracias, wow, por su intervención ante el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo mi agradecimiento a Dios y a ustedes. Gloria a Cristo. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí donde tú estás, porque estamos aquí para que el hombre se haga famoso. No, estamos aquí para que la gloria de Dios, la gente pueda saber que Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas, prodigios y señales en el nombre poderoso de Jesús. Qué hermoso es saber que el Dios que tú y yo tenemos sigue haciendo milagros, milagros. Entonces, ¿qué es un milagro? Es algo extraordinario, sin explicación, ¿verdad? Que viene cerca de un prodigio y una señal y una maravilla de parte de nuestro Dios, el Eterno. Nuestra hija, otro testimonio, se me olvidó la mente. Al pasado lo sacan de la manga, no. Estamos hablando cosas reales que nos han pasado en nuestras vidas, cosas que hemos palpado, cosas que hemos mirado, cosas que hemos visto, ¿verdad? No te voy a hablar de mentiras, ni te voy a hablar de engaños, porque en la palabra de Dios no se trata de esto, ¿verdad? Se habla de que saber que el Dios que tú y yo tenemos y servimos sigue haciendo maravillas. Nuestra hija tenía una hernia, ella nació con una hernia. Era así, la pastora se le había ido, pero yo recuerdo que todos los días orábamos, todos los días y le pedíamos a Dios por ese abultado en su ombligo, ¿verdad? Y te voy a platicar, yo no sé, siempre orábamos, Dios, ella está sana en el nombre de Jesús. El milagro ya se gestó ahí, Señor, ya está hecho. Nosotros declarábamos palabras de milagros, ¿verdad? En medio de todo. Y déjame decirte que no nos dimos cuenta qué día ella quedó sana totalmente y esa hernia desapareció, ese bulto que tenía abajito de su ombligo y arriba de su pelvis, al ladito de su ombligo, nunca más volvió esa hernia. Quiero decirte que el Dios que tenemos sigue haciendo milagros, sigue haciendo milagros. Pastora, lea los comentarios por ahí. Amén. Estamos en New Time Online, dándole la gloria a Jesucristo. Dice por ahí, amén, cosas reales. Santo. Así es, cosas reales que han pasado, que han acontecido. Hemos sido testigos de muchas cosas, y no solamente en nuestra vida, sino en la vida de mucha gente. Y es momento, ¿para qué sirve testificar y hablar de estos milagros que han acontecido? Para que más gente aumente su fe y sepa que lo mismo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la vida de ustedes, va a suceder. Amén. Lo creemos que el milagro está hecho y se está estableciendo en la vida de cada uno. Amén. Sigan ahí comentando sus testimonios que los estamos comentando, los estamos diciendo. Otra cosa que Dios ha hecho y Dios ha obrado en la familia de manera poderosa, porque hemos visto su mano de poder. A veces no tomamos en cuenta, decía, los pequeños milagros, los pequeños detalles,
pero hemos sido testigos. A veces recuerdo una ocasión en donde al principio del evangelio, donde dejamos todo lo que hacíamos, ¿verdad? Dejamos Egipto. Dejamos Egipto. Amén. Entonces yo recuerdo que uno de los milagros era de que no teníamos para comprar nada, y en ese momento aparecían billetes de 20, de 50, a veces íbamos en la calle y aparecía un billete y no había nadie, o ya mucha gente había pasado y nadie lo había visto. Entonces son esos milagros, y en ese entonces estaban económicos los huevos, ¿verdad? Porque ahorita pues están bastante caros, pero entonces nosotros agarrábamos, comprábamos agua, comprábamos huevo, un poquito de leche y ya teníamos. Esos son los pequeños milagros que hacen la diferencia, y cada milagro va aumentando la fe de cada persona que lo recibe. Comparte, ¿qué te está pareciendo esta transmisión de que estamos hablando de experiencia en milagros? Esos milagros que han transformado vidas, esos milagros que han transformado diferentes áreas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Yo no sé, pero si Dios siempre ha hecho milagros, y en ese momento ya yo no digo el tiempo, yo siempre diré que Dios siguió haciendo milagros. Yo siempre digo que los médicos o la gente dice que la última palabra, ¿cómo es hasta la muerte? ¿Cómo es toda la esperanza hasta la muerte? ¿Cómo es? Lo último que se termine es la esperanza, o todo tiene remedio menos la muerte. Ajá, todo tiene remedio menos la muerte. Yo puedo decirte algo de parte de Dios, es algo real, ¿verdad? Pero